3, 2, 1, acción. Los Capuletos dan una fiesta de disfraces y Romeo acude para ver a una muchacha de la que cree estar enamorado. Sin embargo, allí conoce a Julieta y su corazón cae rendido de amor ante ella. Le acompañan a la fiesta su primo y su amigo. Hace mucho tiempo, en Italia, en Verona, Italia, vivían dos familias nobles muy conocidas, los Montescos y los Capuletos. Ambas familias se llevaban tan mal que a menudo se daban peleas entre sus miembros en medio de las calles de Verona. La única hija de los Capuletos se llamaba Julieta y el único hijo de los Montescos se llamaba Romeo. Ambos se conocieron en una fiesta organizada por la familia Capuleto. Aunque Romeo no estaba invitado, quiso ir tras una máscara de ver de cerca a una joven de la que estaba enamorada, de nombre Rosalía. Le acompañan su primo Ben y su amigo Men, su pariente del príncipe de Verona. Varias personas bailan en un amplio salón, entre ellos Rosalina y Julieta. Romeo entra a la sala cuando el baile ya ha empezado, junto con su primo y su amigo Men. Todos llevan una máscara. ¡Hombre! ¿Es lo mismo que yo? ¡Qué maravilla de fiesta! Ya lo creo, amigo. Y qué bellas damas. ¿No debe estar muy lejos tu amada Rosalina? ¿Rosalina dices? Amigo, creo que mi corazón me había engañado. Acabo de descubrir a la joven más hermosa y mi corazón late con tanta fiesta que temo que se vaya a parar de golpe. ¿A quién te refieres, primo? Aquí la dice a la muchacha que baila con Capuleto. Algo alejado de los tres muchachos, pero mirándolos con descaro. Juraría que esa voz es la de Romeo, pero no puede ser, no sería capaz de entrar aquí. Teo se acerca a su tío Capuleto. Tío, mucho me temo que tenemos un Montesco entre nosotros. ¿Quién es Romeo? El mismo. Entonces, nada, no hagas nada. No es un joven violento. Es más, hablan de él como un muchacho virtuoso. No quiero terminar con la paz de esta fiesta. Te ruego que lo dejes tranquilo. Solo habrá un venido a maravillarse de nuestra solidaridad. Teo se retira lleno de ira y Romeo aprovecha un baile para acercarse a Julieta. Al fin puedo acercarme, aunque temo que el brillo de esta estrella tan hermosa me ciegue por completo. Tus palabras me llenan de rubor. ¿Quién eres? Alguien que acaba de sentir arder su corazón por vos. Eres un muchacho atrevido. ¿Para qué me siento? ¿Por qué tal sentimiento? Sí, son palabras de un propio corazón y nombre. Se acerca la niñera de Julieta. Julieta, tu madre te llama, quiere que vayas inmediatamente. Ya voy, dile que enseguida. La niñera se va. Debo irme. Dime antes tu nombre. Nos veremos, eso espero. Julieta se va y el primo y amigo de Romeo se acercan a él. ¿Qué haces, loco? ¿Sabes quién es ella? Ojalá lo supiera. ¿Sabes tú quién es? Lo acabo de averiguar. Comedala pronto, Romeo. ¡Decidme el nombre! Es Julieta, la hija de nuestro enemigo. ¡No! Romeo sale abatido del baile. Julieta conversa con su niñera. Por favor, Nana, decidme. ¿Quién es ese joven con el que yo estaba hablando? Ay, hijita, ¿no te habrás enamorado? Dime que no. Nana, no sé qué me sucede. Siento algo extraño en mi corazón. Y cuando estaba a su lado no dejaba de temblar. Julieta, olvida a ese joven, porque es peligroso. He oído a tu primo decir que Romeo, el hijo de los Montesco. Romeo, qué hermoso nombre. ¿No me escuchaste? Debes olvidarle. ¡Es un Montesco! Ay, Nana, no puedo. No puedo. Julieta se retira junto a la niñera de la fiesta. Segunda escena. Romeo, una vez terminada la fiesta, se esconde cerca de la ventana de Julieta y después sale para declararle su amor. La fiesta ha terminado, pero Romeo despista a sus acompañantes para buscar la ventana de la habitación de Julieta. Consigue trepar una tapia y llegar hasta el balcón de Julieta para declararle su amor. Desde la ventana, habla sin saber que Romeo está escondido. Romeo,
Romeo, ¿por qué tienes que ser tú? Por favor, si me amas, el mío y tu nombre. Hablando para sí. Oh, ¿qué hago? ¿Hablo o sigo escuchando? No eres tú mi enemigo, ni tu nombre, Romeo. Es tu apellido. Dejaste tu apellido, Romeo. No dejarás de ser tú. Al fin sale de su escondite. Julieta, si dices que me amas, no me importará cambiar de nombre. Dejaré de ser Romeo y seré quien tú quieras. Oh, ¿eres tú, Romeo? Ay, no puedes estar aquí. Si te descubre alguien de mi familia, te matará. Romeo, llama por favor y piensa en el amor que nos une. Si mañana sigues sintiendo lo mismo, manda un mensajero a alguien de tu confianza con el lugar y hora acordados para casarnos. De acuerdo, así lo haré. Tendrás tu mensaje. Lo traerá mi buen amigo Fray Lorenzo, quien también conoce de nuestra familia. Él puede casarnos en secreto. Y así fue como el siguiente día Julieta recibió el recado a manos de Fray Lorenzo, que confiaba que con aquel enlace las dos familias dejarían de odiarse tanto. El mensaje se lo entregó a Julieta, quien era la única que conocía su historia de amor. Al día siguiente Romeo y Julieta se casaron en una pequeña capilla del convento de Fray Lorenzo. Ay, sí, podremos amarnos libremente. Ya nadie podrá separarnos. Tercera escena. Ben y Mer se encuentran en la calle con Teo y dos Capuletos más. Se produce un enfrentamiento verbal hasta que aparece Romeo, que acaba de casarse con Julieta. Primero muere su amigo Mer y después Romeo mata a Teo, el primo de Julieta. Romeo y Julieta se acaban de casar y Romeo sale muy contento del convento. Pero se encuentra a mitad de camino con su primo y su amigo. Están discutiendo con el primo de Julieta y dos Capuletos más. Tras una batalla de espadas, Romeo mata a Teo, primo de Julieta. Menudo chico tan valioso así. Lo único que necesitaba para que me vivieran la sangre. Bueno, solo faltaría un encuentro con los Capuletos. No sientes la suerte, amigo, que me han dicho que hoy salieron y suelen cruzar estas calles. En ese momento aparece Teo con dos más. Teo. ¿Qué te dije? Pues mejor que empiece la fiesta. No sé de qué fiesta hablas, y aquella de la que hablaste del otro día. Despacito, caballero, que yo no me cole en ningún sitio. Obligaron sin invitarme. No tienes vergüenza. ¡Ninguna! Te has librado, porque llega el que esperaba. Aquí está mi contrincante. Aquí Romeo será despreciable. Teo, no sé qué te pasa. Yo en cambio siento este cariño por ti. Sea lo que sea, te perdono. No hay más que hablar. Adiós. No vas a ninguna parte. Debes saldrá del agrevio. No sé de qué agravio hablas. Debes de saber que hoy te quiero incluso más. Y ya sabes la razón muy pronto. ¡Adiós! Pero Romeo, ¿qué dices? ¿Vas a dejar que te humillen de esta manera? Está bien, lucha conmigo, Teo. No te quiero a ti, pero si insistes, ¡Que te enfermes! ¡No hagas locura! El príncipe de Verona prohibió los duelos de espada en las calles de Verona. ¿No vais a respetaros? ¡Detenedlo! Teo y Mer luchan. Romeo intenta separarles y por debajo de su brazo, Teo hiere a Mer y cae en brazos de Romeo. Teo huye. Ay, amigo, me hirieron. Tranquilo, no es grave. Lo peor de todo es que ni le di. No malgastes tus fuerzas, amigo. Mejor aprovechar mis últimos momentos. Malditos Capuletos. Me temo que mañana ya no podré hablar. Así que aprovecho mis últimos instantes. Mer muere en brazos de Romeo. ¡Juro vengar tu muerte! Romeo corre y encuentra a Teo. ¡Vuelve, Teo! ¡Que dejaste el plano fuerte! ¿aún quieres más? Saca ¿No la quieres espada. vengar la muerte de mi amigo? Ambos luchan y Romeo mata a Teo. ¡Ah! Llega Ben. Oh no, Romeo, debes de huir aquí. Los Capuletos querrán matarte. Romeo sale corriendo. Mer era sobrino del príncipe de Verona. Al conocer lo que había pasado, perdonó la vida de Romeo, pero lo castigó al destierro. Romeo estaba condenado a alejarse de Verona y también de su amada Julieta. Cuarta escena.
Julieta acude a la celda de Fray Lorenzo para explicarle el tormento que vive. Su amado Romeo se despidió de ella antes del destierro y su padre la obliga a casarse con el conde Paris. Fray Lorenzo le cuenta que tiene un plan para que la pareja recién casada vuelva a estar junta. Padre, tienes que ayudarme. Mi esposa ha sido desterrado. Ayer mismo. Se despidió de mí en el balcón y me declaró su amor. Y yo y mi padre no se quedó casarme con el conde Paris. No temas, tengo una idea. Si el plan sale bien, pronto estarás juntos de nuevo. Como esta cocina, tendrás que beberla la noche antes de la boda. Al amanecer, serás peor que estás muerto, pero serás fría y pálida como la. Pero en realidad estarás dormida deberán el misterio los Capuletos y ahí esperará Romeo a que me daré mensaje cuando despiertes entrar por la ventaja. Señor, dame fuerza. Mientras Julieta escenifica cómo se toma el veneno y parece morir vestida de novia. Julieta hizo lo que Fray Lorenzo le dijo, y a la noche anterior a la boda se tomó el veneno. Todos pensaron que estaba muerta y la llevaron hasta el cementerio de los Capuletos. Pero Romeo no había recibido la carta, porque el mensajero no llegó a tiempo. Última escena. Romeo encuentra a Julieta tendida en el cementerio y piensa que está muerta, así que decide darse muerte. Cuando Julieta despierta, al ver que Romeo ha muerto, se quita la vida. Romeo recibe la fatal noticia de la muerte de Julieta. Desesperado, compra un veneno y decide ir junto a ella para descansar siempre sola. Junto a Julieta, que está como muerta. Oh, Julieta, ¿por qué me has dejado tan pronto? Yo no puedo vivir sin ti. Espérame, voy contigo. Entra el conde Paris. Pero ¿qué ven mis ojos? Es Romeo. Déjate de mí una vez por todas. De eso nada, eres un forajido y debo detenerte. Saca la espada y empiezan a luchar. Romeo hiere al conde. Muerto soy. Yo no quise, pero te pusiste en mi camino. Ahora deja que termine lo que vine a hacer. Romeo bebe el veneno y muere junto a Julieta. En ese momento, Julieta se despierta. ¿Romeo? ¿Qué te pasa, Romeo? ¿Por qué no despiertas? Oh, estás muerto. No me dejaste ninguna gota de veneno. Espérame entonces, hermano mío. Espérame y estaré junto a ti para siempre. Julieta agarra la daga de Romeo y se mata. Cae sobre el cuerpo de Romeo. Una vez muerto, llega el paje del conde Paris y el príncipe de Verona contempla la escena horrorosa. Muerta la pareja del enamorado. Las dos familias, los Montescos y los Capuletos, se reconciliaron unidos por el dolor y nunca más volvieron a pelearse en Verona. Fin.